Bueno, y continuamos con las verdades del compendio, continuamos con la cristología. Concretamente veremos los números 101 a 103, que dice, por un lado, que toda la vida de Cristo es acontecimiento de revelación. Lo que es visible en la vida terrena de Jesús conduce a su misterio invisible. Y que toda la actividad de Jesús es actividad redentora. Evidentemente, especialmente la cruz, donde murió derramando hasta su última gota de sangre. Pero toda la vida de Jesús es redentora. Toda su actividad, todo su cansancio, todo su trabajo, todas sus alegrías, todos sus sinsabores, tienen esta misión, digamos, redentora. Entonces dice el compendio, aunque la salvación nos viene plenamente con la cruz y la resurrección, la vida entera de Cristo es misterio de salvación. Dios ha preparado la venida de su Hijo mediante la antigua alianza hasta Juan el Bautista, que es quien anuncia, el precursor, que ya Jesús estaba próximo a llegar. Entonces, ¿qué se nos enseña en diversos momentos de la vida de Jesús, ¿no? Mónica, en el nacimiento de Jesús, la gloria del cielo se manifiesta en la debilidad de un niño. La circuncisión es signo de su pertenencia al pueblo hebreo y prefiguración de nuestro bautismo. La Epifanía es la manifestación del Rey Mesías de Israel a todos los pueblos. Durante la presentación en el templo, en Simeón y Ana se concentra toda la expectación de Israel que viene al encuentro de su Salvador. Estas de las pocas noticias que tenemos de la infancia de Jesús, ¿no? Pues la verdad que sabemos muy pocas cosas. Algo del nacimiento, cómo nos llevan a circuncidarse, la Epifanía, que es la venida de los Reyes Magos, ¿no? Cuando Jesús se manifiesta, su presentación en el templo, en el cual Simeón y Ana le cuentan a la Virgen que una espada atravesaría su corazón. Muy bien, ¿qué más noticias tenemos, Mónica? La huida a Egipto y la matanza de los inocentes anuncian que toda la vida de Cristo estará bajo el signo de la persecución. Su retorno de Egipto recuerda el Éxodo y presenta a Jesús como el nuevo Moisés. Él es el verdadero y definitivo liberador. Muy bien. Entonces, estas son las noticias, algunas pocas noticias que tenemos de la vida de Jesús, de su infancia y de su vida oculta. En la historia sagrada contemplábamos, ¿no?, cómo Jesús, conforme iba creciendo, ayudaría a sus padres en el trabajo de la casa. Y nosotros podemos imaginarnos, porque la Escritura no nos cuenta nada, ¿no? Pero cómo sería la casa de la Virgen, ¿no? Una casa de puertas abiertas, una casa de muchos amigos, una casa en la cual no había ningún tipo de espacio para la vanidad o para el egoísmo, donde reinaría un espíritu de servicio impresionante, ¿no? La Virgen que servía a San José y al niño, San José que se ocuparía de su mujer y de su hijo, Jesús que conforme iba creciendo también estaba a disposición, ¿no? Ojalá que nosotros también consigamos que en nuestras casas se respire el mismo aire de la casa de Nazaret, de la casa de la Virgen. Y ahora, continuando con otras verdades del compendio, concretamente del número 422 al 28, en el que hablaremos un poquito de lo que es la justificación, ¿no? Entonces, la justificación es la obra más excelente del amor a Dios. Es la acción misericordiosa y gratuita de Dios que borra nuestros pecados y nos hace justos y santos en todo nuestro ser. Somos justificados cuando efectivamente aprovechamos esa gracia de Dios, cuando arrepentidos Dios nos perdona, cuando también recibimos la gracia en los sacramentos. ¿Qué es la gracia? La gracia es la mejor manera de identificarnos con Dios, de parecernos a Dios. Es como si nos diera una transfusión, pero en vez de sangre, digamos, de algo que tiene que ver con Dios, con la naturaleza divina. Por eso el compendio dice que la gracia es un don gratuito porque nos hace partícipes de su vida trinitaria y capaces de obrar por amor a Él. O sea que la gracia es una participación de la vida divina. Nosotros cuando recibimos la gracia nos estamos endiosando, nos estamos pareciendo cada vez más a Jesús. La gracia puede ser habitual o santificante, es ese estado de gracia que uno tiene cuando está en estado de amistad con Dios, ¿no? Y que se pierde cuando uno cae en la tentación de un pecado grave, de un pecado mortal. Entonces uno corta la amistad con Dios y pierde esa gracia santificante o esa gracia habitual.
Esta gracia santificante o vital es sobrenatural porque depende enteramente de la iniciativa gratuita de Dios y supera la capacidad de la inteligencia y de las fuerzas del hombre. Escapa, por tanto, a nuestra experiencia. Es un misterio, ¿no? Además de la gracia habitual, existen otros tipos de gracia. O sea, Dios da su gracia de diversas maneras. Existen unas gracias actuales, que son en un momento determinado, de pronto Dios como que nos toca el corazón y dice, bueno, ¿por qué no haces esta obra buena? ¿Por qué no haces este rato de oración? ¿Por qué no haces esta actividad apostólica? O sea, Dios nos da una gracia actual. Ojalá sepamos, y lo pedimos ahora, aprovechar todas las gracias actuales que Dios nos concede y nos da para hacer cosas buenas en momentos puntuales y concretos de nuestro día. También están las gracias sacramentales, que son las gracias que acompaña cada sacramento, ¿no? La gracia sacramental del matrimonio ayuda a que marido y mujer sean más buenos entre ellos, sean más fieles, sean más servidores, más entregados, La gracia de la confirmación, justamente, como le dice su palabra, confirma nuestro compromiso bautismal. Y la gracia del orden sagrado, la sacramental, ayuda a vivir el ministerio y así cada sacramento da una gracia específica, una gracia sacramental. Y Mónica, ¿y las gracias especiales o carismas? Tienen como fin el bien común de la Iglesia, entre las que se encuentran las gracias de Estado que acompañan al ejercicio de los ministerios eclesiales y de las responsabilidades de la vida. Muy bien. Entonces, estas gracias especiales o carismas a veces Dios se las da a unas determinadas personas para que de alguna manera manifiesten el Evangelio desde una nueva perspectiva, ¿no? Por ejemplo, cuando viene San Francisco de Asís, ¿no? Viene con un carisma tan particular en el que justamente, ¿no?, recuerda a la Iglesia lo importante que es la pobreza, la sencillez, liberarse de aquello que nos pueda atar a la tierra. Evidentemente el Papa Juan Pablo II fue un carisma muy particular para la Iglesia y así muchos santos, ¿no?, que tienen un determinado carisma. Esos carismas son sobre todo gracias que ayudan a otras personas también, se ven beneficiados de ese don gratuito, de esa gracia. Dice el compendio que la gracia previene, prepara y suscita la libre respuesta del hombre, responde a las profundas aspiraciones de la libertad humana, la invita a cooperar y la conduce a su perfección. Por eso todo lo que podamos hacer para tener más gracia de Dios, ¿y cómo podemos tener más gracia de Dios? Por un lado con los sacramentos, o sea, a través de la confesión frecuente, de recibir la Eucaristía, en el que no solo recibimos la gracia, sino al mismo autor de la gracia, y también recibimos gracia cuando hacemos oración, cuando meditamos, quando tratamos de hacer las cosas bien, ahí Dios nos va dando su gracia. ¿Y qué es el mérito, Mónica? El mérito es lo que da derecho a la recompensa por una obra buena. Respecto a Dios, el hombre de suyo no puede merecer nada habiéndolo recibido todo gratuitamente de Él. Sin embargo, Dios da al hombre la posibilidad de adquirir méritos mediante la unión a la caridad de Cristo, fuente de nuestros méritos ante Dios. Y este es el sentido último de la libertad. Dios quiso hacer al hombre libre para que tuviera méritos como para poder alcanzar la bienaventuranza eterna. Porque si uno no tuviera libertad, si uno fuera un robot, si no fuera un animal, si no fuera una planta, una piedra, digamos, sin libertad no hay mérito. En cambio, con la libertad uno puede adquirir, digamos, también con la ayuda de Dios, porque no es que uno estrictamente tenga derecho, porque siempre Dios es el que ayuda. Una cosa es que Dios ayude y uno no lo aproveche, otra cosa es que uno aproveche esas gracias y esos favores que Dios a uno le da y tenga esos méritos para poder acceder a la bienaventuranza eterna. Por eso, Mónica, los méritos de las buenas obras deben ser atribuidos primero a la gracia de Dios y después a la libre voluntad del hombre. Exactamente. Bajo la moción del Espíritu Santo podemos merecer para nosotros mismos o para los demás las gracias útiles para santificarnos y para alcanzar la gloria eterna, así como también los bienes temporales que nos convienen según el designio de Dios. Entonces, esto es muy importante porque portándonos bien, rezando, recibiendo los sacramentos dignamente, nos hacemos más santos, pero también podemos merecer para los demás. Por este misterio de la comunión de los santos, uno puede ofrecer ese trabajo,
ofrecer esas oraciones, ofrecer las indulgencias, ¿no? Y así pide por los demás, por personas vivas y por difuntos que se encuentran en el purgatorio preparándose. Como ellos no pueden merecer, porque ya en el purgatorio no se puede merecer, pero nosotros podemos merecer por ellos. Por eso ofrecemos la misa, por eso ganamos las indulgencias, por eso rezamos por ellos, ofrecemos el trabajo, el cansancio, la tristeza. O sea que es muy bueno tener esa inquietud, bueno, de merecer, para ser más buenos y para ayudar a ser más buenos a los demás. Mónica, todos los fieles estamos llamados a la santidad cristiana. Esta es plenitud de la vida cristiana y perfección de la caridad, y se realiza en la unión íntima con Cristo y en Él con la Santísima Trinidad. El camino de santificación del cristiano, que pasa por la cruz, tendrá su cumplimiento en la resurrección final de los justos. Pues en efecto, la santidad no es algo para privilegiados, no es algo para unos pocos, no es algo solo para los curas o las monjas, sino que todos los hombres, todos los fieles están llamados a ser santos. Mónica, y en pocas palabras, ¿qué consejos nos podés dar hoy? En pocas palabras, una reflexión. Qué bueno, y como ligado a lo que vos hablabas de la gracia, y qué buen ejercicio es que veamos en el prójimo a Dios, cuando se nos acerca a alguien para pedirnos una mano, para pedirnos la oreja, que nos pide tiempo en una de esas, porque necesita hablarnos o desahogarse o lo que fuere. Y nosotros los catequistas, que a veces estamos entre la casa, la familia o lo que fuere, siempre escasos de tiempo, y nos parece que ya no le estamos dedicando a Dios ese rato de oración que teníamos acostumbrado, ¿no? Con un tiempo y una dedicación un poquito más especial, estamos más a las corridas. Me gustó traer esta frase de San Francisco de Sales que dice: dejar a Dios por Dios es lícito. Entonces pasamos a la otra imagen y nos lo va a explicar San Vicente de Paúl. Él enseñaba: si alguien está rezando, pero en ese momento sabe de alguien que necesita urgentemente de su ayuda, no tema dejar su oración por ir a ayudarlo, que el Señor puede ser igualmente servido cuando lo amamos en el necesitado que cuando le hablamos en la oración. Amando a Dios, amamos al prójimo, y amamos al prójimo, demostramos que amamos a Dios. Y esto se condice, si pasamos a la última plaquita, con lo que nos dice el Evangelio de San Mateo, capítulo 25, versículo 40, palabras de Jesús. En verdad os digo que cuando hicisteis a unos de estos hermanos míos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Así que seamos solidarios sin culpas. Muy bueno, muchas gracias, Mónica, muy clarito.